Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque lo que vamos a desgranar en este vídeo es algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y está dando de qué hablar por todas partes. Tenemos un tema súper jugoso, uno de esos que te dejan con la boca abierta y deseando saber más. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el bombazo que ha supuesto la entrevista de Mert y Afra, una charla que ha revelado todo, absolutamente todo, y que está haciendo temblar los titulares. Si han oído bien, esta entrevista ha sido toda una bomba de relojería mediática. Si aman estar al día de las últimas noticias y los chismes más candentes, este es su lugar. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta vorágine de revelaciones, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que ven por ahí, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras entregas, porque créanme, tenemos muchísimas sorpresas guardadas para ustedes. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? Mert y Afra, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, han decidido sentarse y, como quien no quiere la cosa, soltar verdades que muchos esperábamos, pero pocos creíamos que serían tan directas. La entrevista, que fue transmitida hace poco, no solo ha puesto el foco en su relación, que siempre ha sido objeto de especulación, sino que ha tocado temas mucho más profundos y personales, revelando facetas de su vida y de su trayectoria que hasta ahora permanecían en la sombra. Han sido increíblemente honestos, valientes y transparentes, y eso, en un mundo donde a menudo se esconde la información, es algo de agradecer y de admirar. La charla giró en torno a varios puntos clave que han desatado la euforia entre sus seguidores y los medios de comunicación. Para empezar, uno de los puntos más esperados era el tema de su relación. Siempre han sido muy discretos, o al menos eso es lo que nos han hecho creer. Sin embargo, en esta entrevista, Mert y Afra han abierto la puerta de par en par a su mundo más íntimo. Han hablado sin tapujos sobre cómo empezó todo, sobre los desafíos que han enfrentado como pareja, especialmente al estar ambos bajo el escrutinio público. Han compartido momentos tiernos y vulnerables que nos han permitido verlos como personas reales, con sus inseguridades y sus alegrías. Lo más sorprendente ha sido la forma en que han abordado las presiones externas y los rumores que a menudo rodean a las parejas famosas. Han admitido que no siempre es fácil, pero que su amor y su compromiso mutuo son la base sólida sobre la que construyen su presente y su futuro. Nos han contado anécdotas que nos han hecho suspirar y sonreír, revelando detalles de su día a día que jamás hubiéramos imaginado. Pero la entrevista no se quedó ahí. Uno de los aspectos más impactantes fue cuando empezaron a hablar sobre sus carreras profesionales. Han sido muy sinceros sobre los sacrificios que han tenido que hacer, las oportunidades perdidas y los momentos difíciles que han vivido en la industria. Mert, por ejemplo, ha hablado sobre las expectativas que se han puesto sobre él y cómo ha tenido que luchar para encontrar su propia identidad artística, separándose de roles o etiquetas que le querían imponer. Afra, por su parte, ha compartido las batallas que ha librado para hacerse un nombre, para ser valorada por su talento y no solo por su imagen. Han desvelado secretos sobre el funcionamiento interno de la industria, sobre las exigencias y las falsas promesas que a menudo se encuentran en este camino. Han sido valientes al exponer estas realidades, y eso les otorga un mérito adicional. Nos han dado una visión privilegiada de lo que significa ser un artista en la cima, y no siempre es tan glamuroso como parece desde fuera. Otro punto crucial que ha generado mucho revuelo son sus planes a futuro. Lejos de quedarse en el pasado, Mert y Afra han mirado hacia adelante con determinación. Han hablado sobre los proyectos que tienen entre manos, tanto individuales como en pareja. Se vislumbran colaboraciones emocionantes y sorpresas que prometen mantenernos pegados a la pantalla. Han compartido su visión sobre el crecimiento personal y profesional, y cómo se apoyan mutuamente en la consecución de sus metas. Es inspirador ver cómo dos personas que comparten tanto también tienen la ambición de seguir evolucionando en sus respectivas carreras. Han hablado de nuevos caminos, de explorar diferentes facetas creativas, y de cómo esta nueva etapa viene cargada de ilusión y de trabajo duro. La entrevista también ha servido para aclarar malentendidos y para poner fin a algunas especulaciones. Han tenido la oportunidad de dirigirse directamente a sus fans y a la prensa para corregir información errónea, y para ofrecer su propia versión de los hechos. Han sido claros y directos, dejando poco espacio a la duda. Esta honestidad ha sido muy apreciada por aquellos que los siguen fielmente,
quienes se han sentido más conectados que nunca con ellos al escucharles hablar con tanta sinceridad. Han sabido manejar las preguntas difíciles con gracia y entereza, demostrando una madurez que impresiona. Lo que hace esta entrevista tan especial es la autenticidad con la que se presentan. No hay filtros, no hay poses. Mert y Afra se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus sueños. Han compartido momentos de risa, pero también de reflexión profunda. Han hablado sobre la importancia de la salud mental en un entorno tan demandante como el suyo, y de las estrategias que utilizan para mantenerse equilibrados y enfocados. Esto es algo que muchos artistas evitan tocar, y que ellos hayan decidido hacerlo, aporta un valor incalculable a la conversación. Nos recuerdan que detrás de las luces y los aplausos, hay seres humanos con sus propias luchas y que merecen respeto y comprensión. Además han tocado el tema de su impacto en las redes sociales y la responsabilidad que sienten hacia su audiencia. Han compartido sus reflexiones sobre cómo utilizan estas plataformas para inspirar y para conectar, pero también han sido conscientes de los peligros de la desinformación y de la negatividad. Han hecho un llamado a la empatía y al respeto en el entorno digital, un mensaje muy necesario en estos tiempos. Han compartido cómo gestionan las críticas y cómo se nutren de los comentarios positivos para seguir adelante. Es una perspectiva muy valiosa sobre la dualidad del mundo digital. Y hablando de seguidores, ¿cómo han reaccionado ellos? Pues, como era de esperar, la respuesta ha sido masiva. Las redes sociales se han incendiado con comentarios, reacciones y debates sobre todo lo que Mert y Afra han revelado. Sus fans más leales están eufóricos, sintiendo que han recibido un regalo inesperado. Los medios de comunicación, por su parte, han encontrado un filón de oro, analizando cada palabra, cada gesto y sacando titulares impactantes. La entrevista ha generado un torbellino mediático que difícilmente se calmará en los próximos días. Es la prueba de que cuando las figuras públicas deciden ser verdaderamente transparentes, el impacto es enorme. En resumen, la entrevista de Mert y Afra ha sido mucho más que una simple charla. Ha sido un acto de valentía, una lección de autenticidad y una ventana abierta a sus vidas. Han revelado detalles sobre su relación, sus carreras, sus planes a futuro y sus reflexiones más profundas, dejando a todos con la boca abierta y con un sinfín de material para comentar. Han demostrado que la honestidad, aunque a veces duela, es siempre el mejor camino. Han conectado con su audiencia de una manera nueva y poderosa, fortaleciendo su vínculo y reafirmando su lugar en el corazón de sus seguidores. Ha sido una entrevista que sin duda pasará a la historia como un momento clave en sus carreras y en el panorama del espectáculo. Nos han regalado momentos íntimos, reflexiones profundas y una visión sincera de sus vidas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis de la explosiva entrevista de Mert y Afra. Ha sido un placer desgranar todos estos detalles con ustedes. Espero de corazón que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta entrevista? ¿Hubo algún detalle que les hizo cambiar su perspectiva sobre Mert y Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido increíble. Un abrazo enorme y hasta la próxima.